Y además en estas semanas previas a la Navidad hablamos de algo que no puede faltar en nuestras mesas, el cava aragonés. Lo vamos a hacer en Ainzón, donde nos van a explicar el proceso por el que pasan las botellas antes de que todos las descorchemos estas fiestas. Noelia, hola. Hola, además estamos viendo unas botellas que son una cosecha del 2008, que se metieron en la cava en el 2009 y que ahora sale para que la podamos consumir en estas fiestas de 2013. Estamos además en la bodega pionera. Las primeras botellas de cava aragonés, bueno, cava que no es catalán, salieron de aquí, José Ignacio, y llega el momento del degüello. Sí, señor. Muy buenas tardes, lo primero. ¿Y en qué consiste? El degüello es la última preparación para poder consumir el cava en perfectas condiciones. Consiste en retirar las levaduras que han hecho ya su fermentación en la botella, han preparado un cava con la máxima calidad y en estos momentos hay que retirarlas de la botella. ¿Cómo se retira? Porque estamos viendo que están todas boca abajo en esa máquina frigorífica. Sí, el primer paso es ponerlas siempre verticales, tal y como suben de la cava. Pasan por un proceso de congelación del trozo de cuello que contiene la suciedad. Que estamos viendo ahora mismo. ¿No? Son levaduras, de manera que al ponerlas verticales no se puedan mezclar con el líquido. En ese momento, ahora abre la botella con la presión que se ha generado en la fermentación en la botella de carbónico. Se libera al abrir la chapa y expulsa el cubito de hielo que contiene las levaduras. En ese momento ya está libre de levaduras y lo que se hace en la máquina es rellenar lo que pierde de la botella. Como puedes comprobar, el depósito de arriba es otra botella que se ha puesto antes para que rellene, para conseguir la capacidad que marca el fabricante de botellas, ¿no? Porque una vez hemos eliminado ese hielo que lleva esa fermentación que no nos sirve, aquí se elimina quitando esa chapa y lo terminamos de rellenar con cava. Se termina de rellenar, nosotros lo rellenamos con cava. Hay otro proceso que también se hace en la máquina que podría ser para añadir otros licores que nosotros, como solo elaboramos Brut Nature, como ves, no se usan. Ahora estamos viendo una máquina, vamos a seguir avanzando, pero antes se hacía manualmente, ¿no? El quitarle esa fermentación. Nuestros inicios eran manuales y no hasta hace mucho tiempo. Y ahora ya llega este punto, que es cuando ya le ponemos el tapón de corcho al que estamos acostumbrados todos. Sí, el poner el corcho en la botella es inmediato al degüelle. Cuanto menos tiempo pase, mucho mejor para mantener el carbónico, la máxima cantidad dentro de la botella. Además tenemos aquí una muestra de ese corcho, que mirad el tamaño que tiene. Es un corcho cilíndrico perfecto que al pasar por la presión lo hace más estrecho para que entre precisamente en el cuello de la botella. Y seguimos avanzando porque vemos ya ese corcho, vemos también cómo le han colocado encima. Sí, la misma máquina coloca el bozal con la chapa nuestra de la bodega, de manera que evite que el corcho pueda salir en un momento dado disparado, ¿no?, por la presión. Claro, porque luego hay que trasladar toda esta botella y hay que evitarlo. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso ya es prepararla y vestir la botella, ¿no? Esta máquina lo que hace es lavarla. Después de tanto año en la bodega, pues por fuera el vidrio está lógicamente sucio, las lava y la deja y la seca para pasarla al encapsulado. Al encapsulado, que es poner ya lo que estamos viendo encima en esa boquilla. El encapsulado es poner lógicamente la cápsula, la máquina central para que vayan todas, luego en la etiqueta pasará lo mismo para que vayan todas bien. Y llegamos ya a lo que sería el último proceso, ¿verdad? Sí, este es el penúltimo, ¿no? Esto es la máquina que coloca el cintillo del Consejo Regulador del Cava, al que pertenecemos. Y ya cuando tenemos ese cintillo, llegamos aquí. Y una vez colocado el cintillo, lo que hace es centrarse en la máquina para que la etiqueta la ponga igual que la marca que lleva la cápsula, para que salgan verticales y salgan bien preparadas. Bien marcadas. Y una vez ya hemos terminado, tenemos las botellas que tenemos aquí todas ya preparadas para poder consumirlas estas Navidades. Ahora esta botella está perfecta. Exclusivamente le hace falta un poco de frío, una copa como Dios manda y una compañía perfecta. Esperar nada, que nos queda nada. No nos queda nada. ¿Y cuál es el secreto, si se puede desvelar, para que esté tan bueno este cava de la bodega Port de Gez? Pues hombre, la base que es una gran calidad de uva, una gran elaboración y lógicamente usar un cava con Brut Nature para que se detecte verdaderamente la variedad que marca la etiqueta y la altísima calidad, sin añadirle absolutamente nada que no sea lo más propio de un cava, rellenarlo con otra botella suya. Pues mira, queda José Ignacio con esa idea, nos falta enfriarlo y una copica y esperarnos que llegue la Navidad. Muchísimas gracias por explicarnos y a todos ustedes, ya saben, a consumir estas Navidades cava aragonés. Desde luego que sí falta un poquito más de un mes, pero ya vemos que el cava no nos va a faltar. Gracias, Noelia. Volveremos hasta Ainzón.